cuando pueden visualizar el programa. Ok, entonces para hoy tenemos la revisión de la NIA 320. Esta sería exposición de mi parte, la NIA 320. Revisión de la actividad sincrónica de la NIA 200, que fue la que ustedes hicieron la semana pasada. Una revisadita, lo que quiero es un poco ver la respuesta de ustedes y la respuesta sería por cátedra. Recuerden que esta actividad sincrónica, lo importante es que ustedes se vayan acercando a posibles preguntas del examen y saber si su respuesta es correcta o no con respecto a lo que espera la cátedra. Y ya está también la práctica número 1, ya está disponible en mediación virtual. Esa práctica, como ven, se tiene que entregarla para la siguiente semana, entonces esa tiene que subirla una persona por grupo. Entonces, repito, para hoy tenemos la revisión de la NIA 320, yo tengo que exponer la NIA 320, vamos a revisar la actividad sincrónica NIA 200, que fue la que se dejó la semana pasada, y ya está disponible la práctica número 1, que evalúa la NIA 200 y la NIA 320, que tiene que subir por ser subida por parte de ustedes a mediación virtual. Esta sí tiene que ser subida a mediación virtual y lo va a hacer un estudiante por grupo. ¿Está claro el objetivo de la clase de hoy? Sí, profe. Ok. Ahí falta la actividad sincrónica, que es la que no han subido. Vea que la próxima semana dice revisión de la actividad sincrónica NIA 320. Yo voy a revisar con cátedra porque no la subió hoy y si no yo la estaría subiendo el día de mañana. Pero igual la actividad sincrónica sería para efectos de revisión de ustedes. eh, Ustedes la hacen y la próxima semana la estaríamos revisando. Entonces vamos a iniciar con el tema que nos tiene acá, que es la NIA 320. Ya les proyecto un momento. Profe, que dijo Raque que si la deja entrar, por favor. ¿De acuerdo? Me dicen cuando ya pueden ver la NIA 320. Listo, profe, ya se ve. Ok. Ahorita vamos a compartir un poco y después de que exponga la 320, como para ver ya si ustedes van viendo el entendimiento. Digamos, como ya compartir al final de esta clase, lo que me interesa es, pues vamos a hablar de la NIA 200, pero lo que quiero es ver si ustedes ya visualizan que es una auditoría, ¿verdad? Que ustedes más bien expliquen qué entienden ustedes por un proceso de auditoría y más que un proceso desde el punto de vista del auditor, quiero que ustedes me expliquen cómo ven el proceso de auditoría desde el punto de vista de un director, de empresas, ¿verdad? Em, ¿Qué quisiera ver? Si ustedes ya van visualizando, por ejemplo, cómo deberían enfrentar ustedes una auditoría, cuáles son sus responsabilidades, cómo determinar, cómo contratar una carta de servicio, cómo determinar cuáles son las cosas materiales. Entonces, ahorita lo que quiero en un rato es que sea participativo y ir un poco percibiendo si ustedes ya van entendiendo o ya van viendo más de una manera más tangible la estructura de una auditoría y sobre todo desde el punto de vista de ustedes como directores de empresa. La norma internacional 320 lo que indica es la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Aquí, esta norma lo que dice es cómo el auditor define las cosas que son materiales o no para los estados financieros. Recuerden que en la clase pasada dijimos que los estados financieros es responsabilidad de... ¿Quién es la responsabilidad?
de la empresa. Ajá, y dentro de la empresa recae sobre quién. No, bueno, sí, de parte de la contabilidad, pero ¿quién es el que está liderando la empresa? La administración. Ajá, los directores de empresa que son quienes, ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es eso, que vayan viendo que el día de mañana ustedes van a tener esta responsabilidad y lo que quiero es, aquí estamos como dicen, en un ambiente controlado. Aquí se pueden equivocar y lo que quiero es eso, ¿verdad? A veces uno cuando yo empezaba, yo así decía, ¿por qué en tal clase no puse más atención? Qué lástima, ¿verdad? Entonces la idea es que quiero que ustedes se visualicen como directores de empresa y que esto les va a servir. Sería muy bien visto, digamos, en una entrevista de trabajo o algo que ustedes le puedan hablar, que X persona le dice, bueno, ¿y ustedes cómo atendería a un auditor? Entonces, que ustedes desde el punto de vista de directores, ya sea en una entrevista o ya estando en una empresa, dejen muy claro que entienden que es un proceso de auditoría y que sobre todo entiendan cuál es la responsabilidad de ustedes y cómo hacer el proceso muy eficiente. Para hacer ese proceso eficiente, ustedes deben entender qué es lo importante, qué se hace importante a la hora de ustedes ver los estados financieros. Entonces, recordemos que dijimos que la auditoría, vamos a ver, la auditoría lo que hace es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Dijimos que los estados financieros es responsabilidad de ustedes como directores de empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué ponerle atención? ¿A qué ponerle atención en los estados financieros? ¿Cómo ustedes como directores pueden guiar a sus contadores de qué debe ser responsabilidad o qué poner atención a los estados financieros? Ya conversamos de un tema de riesgos, que las cuentas, dijimos la semana pasada que las cuentas tienen un riesgo inherente y que también hay un riesgo, que esos riesgos pueden ser mitigados por controles, pero hay un riesgo de control que sea que ustedes no apliquen los controles adecuados. Entonces, los estados financieros tienen cuentas, esas cuentas tienen riesgos y esos riesgos deben ser mitigados por ustedes mediante controles. Entonces ustedes me podrían preguntar, bueno, pero ¿a qué le presto atención? ¿Tengo que revisar todas las cuentas o a qué le doy más importancia? Para eso es que vamos a determinar la importancia relativa. Si bien la norma lo enfoca desde la responsabilidad del auditor para definir qué revisar y qué no, de igual manera debería enfocarse, o de igual manera debería decir a ustedes en qué cuentas deberían prestar mayor atención y desarrollar mayores controles. ¿Cuál es el alcance de la NIA? Dice, esta norma internacional de auditoría trata la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Entonces yo le diría, bueno, pero también trata de la responsabilidad que ustedes tienen como directores de tener controlados, digamos, o manejados cuáles son los riesgos que hay sobre esos estados financieros. Dice, los marcos de información a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros, aunque dichos marcos de información financiera pueden referirse a la importancia relativa en distintos términos. Por lo general indican que las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si individualmente o de forma agregada cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Eso ya lo habíamos comentado la clase pasada, que aquí el riesgo que sucede es que una presentación errónea, y vea que aquí aplica un concepto adicional, individualmente o de forma agregada. Entonces ustedes deberían ver qué error no solo en una partida, sino que la suma de varias partidas puede generar, como dijimos, a que los usuarios de estados financieros tomen una decisión viendo un estado financiero correcto de uno incorrecto. Entonces ustedes como directores deberían asegurarse que los estados financieros no presenten errores materiales en esas partidas importantes. Dice, los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectadas por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una comisión de ambas. Los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. No se tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones puedan tener en usuarios individuales específicos, cuyas necesidades pueden ser muy variadas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí?
¿Qué es lo importante para definir si algo es material o no? El impacto que puede generar en las decisiones. Entonces, se da por dos razones. Una que ya vimos la semana pasada, que es lo que acabo de mencionarles, que un estado financiero incorrecto lleve a un usuario, que dijimos que los usuarios pueden ser bancos, pueden ser los mismos personas internas de la empresa, pueden ser empresas reguladores, a formarse una opinión o tomar una decisión errónea por ese error que se mostró en los estados financieros. Entonces, ustedes como directores deberían asegurarse que no exista ese tipo de errores en los estados financieros de manera que una persona no tome una decisión errónea. Y lo otro que dice es que se toman en cuenta las circunstancias que concurren y ven afectados por la magnitud o naturaleza de una incorrección. Habrán partidas que no son tan materiales, pero son importantes para las decisiones. Por ejemplo, las utilidades retenidas pueden ser muy importantes en una compañía donde tenga muchos asociados, donde la distribución de dividendos se hace sobre la partida de las utilidades retenidas. ¿Y por qué eso es una partida riesgosa y una partida que ustedes deberían asegurarse de que es importante? Porque tiene muchas personas interesadas. Pongamos el ejemplo de los estados financieros de una asociación, una cooperativa. En una asociación y en una cooperativa se distribuyen los excedentes, es decir, las ganancias que tienen en el periodo o ya sean las utilidades retenidas se distribuyen. Entonces quiere decir que todos los asociados tienen sus ojos puestos en la partida de utilidades retenidas. Es decir, que ahí no puede haber ningún error, porque cualquier error va a tener un alto impacto, ¿verdad? Imagínense que ustedes, por mínimo que sea el error, ¿verdad? Que tal vez un error en otra partida no implique tanto efecto. Por ejemplo, en esos mismos estados financieros de una, eh, de una entidad, podría ser que la entidad tiene registrado un edificio donde el edificio presentó una diferencia de 5 millones de colones. Podría ser que esa diferencia ante los ojos de los asociados no sea significativa, pero les aseguro completamente que una diferencia de 5 millones en las utilidades retenidas y que se dejaron destruir a los asociados van a generar gran impacto. Entonces quiere decir que las utilidades retenidas son materiales y que un monto menor en las utilidades retenidas van a tener un mayor impacto que, que en una cuenta de edificio, por ejemplo. ¿Qué otros factores afectan además del monto, verdad? Del monto y el impacto. Tienen que ver con estados financieros de entidades que son públicas. ¿Por qué? Porque las entidades públicas están expuestas ante los ojos de todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa de ciertas cuentas de la Caja Costarricense de Seguro Social? Todo ese monto va a estar expuesto, por ejemplo, en unos estados financieros de la Caja Costarricense de Seguro Social, un monto o una variación errónea nos va a interesar a todos los que somos asegurados. Entonces, eso, el tipo de institución también implica o genera un impacto de si una cuenta es material o no. Entonces, em, además del monto que es importante, ¿verdad? Una cuenta es importante el monto. Lo que dice acá es que también las condiciones alrededor de una cuenta también son importantes. Hasta aquí va claro lo que es el concepto de materialidad y cómo ustedes como directores podrían determinar en qué cuentas centrarse. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, y digamos, tal vez es importante, como le digo, ustedes del papel de directores, ustedes vayan viendo, se vayan cuestionando y se vayan viendo. Pensemos que la próxima semana ustedes van a una entrevista de trabajo o ya están, o ya van a asumir como directores. Entonces me gustaría como ver qué posibles preguntas o qué posibles cuestiones les podrían salir a ustedes, ¿verdad? Ahorita voy a ir como haciendo preguntas a ciertas personas, pero simplemente es como para ir yo retroalimentándome de efectivamente se están entendiendo los conceptos y si de verdad están viendo, vislumbrando bien cuál es su responsabilidad, de acuerdo con las NIAs como directores, que, como le digo, directamente las NIAs mencionan a los auditores, pero también implica, pues obviamente, el papel del director. Dice, la determinación por el auditor o en este caso de ustedes como directores de la importancia relativa, viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectado por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En ese contexto es razonable que el auditor asuma que los usuarios
tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad, y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable. Comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa y son conscientes de que las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios y en la consideración de hechos futuros y toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. ¿Qué es lo que dice acá? Lo que dice es que, pues obviamente, el auditor tiene que saber que los usuarios de los estados financieros conocen los estados financieros y ese conocen, pues obviamente ellos van a centrar la importancia en las partidas que les interesa. Entonces el auditor tiene que considerar eso al determinar una partida material. Y dice que son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones. Las cuentas tienen un riesgo mayor de acuerdo a su naturaleza. Una cuenta que sea muy fácil calcularla no tiene un mayor riesgo. Sin embargo, las que son estimaciones tienen un riesgo importante y las estimaciones, el riesgo importante es que mucho depende del juicio de la administración, ¿verdad? Vamos a ver, si ustedes tienen una deuda de 10 millones sobre la cual tiene que pagarse, se tiene que hacer en 10 pagos, ustedes saben que tienen que registrar la deuda por 10 millones y que en cada pago van a disminuir 1 millón. Ahí no hay ningún tipo de interpretación de la administración. Pero, por ejemplo, si tienen que hacer ciertas estimaciones, por ejemplo, las estimaciones de incobrables, estimaciones de, o más bien la provisión para un juicio, eh, de un pasivo que podrían tenerse por concepto de un juicio, esas estimaciones sí tienen un juicio de la administración. Y si la administración se equivoca, tiene un riesgo de error material. Entonces, cuando una cuenta implica juicio de la administración, tiene que tener un mayor análisis. De igual manera, ustedes como directores, por ejemplo, tienen que ver, por ejemplo, una cuenta que tengan algún tipo de evaluación, deben presentar mayor atención y deben analizarla con mayor ojo, deberían prestarle mayor atención porque las cuentas podrían presentar un error de criterio del contador o de la persona a cargo y podría verse afectada a la empresa, por ejemplo, en el caso que les decía, una provisión por una demanda. Si la provisión es incorrecta, podría dejar a la empresa descubierto y el día que se dé la demanda y sea desfavorable para la empresa posiblemente, si no tiene una provisión adecuada y el monto significativo, podría llevarla a la quiebra y demás. Entonces, quiere decir que las cuentas que tienen un grado de juicio son más importantes, que tienen un grado de incertidumbre en el cálculo de la partida. Dice, al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre la magnitud de las incorrecciones que se consideran materiales. Estos juicios sirven de base para la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración de riesgo, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de la auditoría. La importancia relativa al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas individualmente o de forma agregada siempre se consideran inmateriales. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones, aunque sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones. Entonces, ¿qué es la importancia relativa? La importancia relativa es un monto, ¿ok? Entonces, lo que se hace es que el auditor, y en este caso ustedes como directores, deberían definir una partida que yo voy a considerar que las partidas por debajo de ese monto no son significativas y para arriba de ese monto sí lo son significativas. Entonces, por supuesto que yo voy a presentar un mayor interés sobre las partidas que son más grandes, que las partidas que son materiales. ¿Cómo se determina ese monto? Bueno, ese monto ahorita vamos a ver que se puede sacar como un porcentaje de los activos fijos de una compañía, se puede hacer como un porcentaje del patrimonio, se puede hacer como un porcentaje de los ingresos o de diferentes partidas. ¿Qué partidas decido yo escoger como un porcentaje? Yo decido la partida que representa más la compañía de la cual ustedes están revisando.
Por ejemplo, normalmente en una empresa que tiene que se dedica que su giro es la venta, la partida más importante va a ser ingresos. ¿Por qué? Porque las ventas, los ingresos de la compañía son lo que representan si la empresa está bien o no está bien, si se están generando ventas, si la empresa está bien o no lo está, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempos de COVID, el hecho de la disminución de ingresos es algo que todas las compañías van a prestar atención, si se están generando ventas o no, porque eso depende de que la empresa pueda seguir funcionando o no pueda seguir funcionando. Entonces, en resumen, ¿cómo se determina la partida material? Uno, yo tengo que identificar cuál partida de los estados financieros es más representativa y yo aplico un porcentaje sobre esa partida y eso es lo que yo voy a utilizar como materialidad. En la práctica, ¿qué se utiliza mucho? En la práctica se utiliza de un 5 a un 10% de los ingresos. Entonces, si yo tengo este, una compañía que tiene ingresos por $1.000.000, la materialidad pueden ser $50.000. Entonces, yo voy a revisar las partidas que son mayores a $50.000 y no voy a revisar las que son menores a $50.000. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver que hay un párrafo que sugiere que es solamente una sugerencia, pero al final lo que es material o no material es un juicio de la administración. ¿Y cómo determina ese juicio? Lo que decíamos, que una empresa, perdón, que una cifra errónea puede hacer que una compañía tome una decisión diferente de si los estados están incorrectos o los que están correctos. Y para no seguir redundando este concepto, porque ya creo que les queda claro, es el ejemplo que les decía. Por ejemplo, ¿por qué se saca un porcentaje de los ingresos si fuese la partida más importante? Vean que esta compañía que acaba de decirles, que les acaba de decir que tiene $1.000.000 de ingresos anuales, su materialidad puede ser $50.000. Pero una compañía que tiene $100.000 de ingresos anuales, jamás su materialidad podría ser $50.000, porque es una partida muy alta, entonces yo no estaría revisando nada y al no revisar nada, pues se me van a ir errores importantes. Hasta aquí está más o menos entendible el tema de la materialidad y cómo debería calcularla. Es decir, el día de mañana, si yo les digo a ustedes o una empresa los contrata y le dice, bueno, dígame qué debería hacer, en qué partida yo debería centrarme. Lo importante, tienen claridad de cómo determinar la materialidad. Y tal vez para ir participando y conociéndolos un poquito, tal vez me responde Fabiola Cordero. Fabiola, si me ayuda, Fabiola Cordero. ¿Está Fabiola Cordero presente? Vamos a ver. Sí, por ahí la veo, Fabiola. Profe, me Fabiola, llamó. le repito la pregunta. Es que andaba Sí, trayendo agua. ok. Si el día de mañana usted va a una empresa, ya tiene una claridad de cómo determinaría la materialidad, ¿cómo haría para determinar qué partidas son importantes? Profe, vieras que esa parte no la escuché porque andaba trayendo agua. Ok. ¿Alguien del grupo uno que pueda apoyar a Fabiola? Profe, Sí, es como la importancia relativa. exacto. La importancia Ah, relativa. aquí era cuando establecíamos un monto y ese monto es, digamos, de la partida más significativa para nuestra empresa y comparamos, hacemos una comparación entre ese monto y las demás partidas. Si las demás partidas tienen un monto superior a eso, entonces va a ser significativo y si es inferior, entonces no lo va a ser. Correcto, correcto. Y eso tiene que ver el nivel de transacciones. Sí, Pedro.
Ajá, correcto. Sí, realmente ahí lo que tendría que ver es la naturaleza sí del negocio, tal vez para complementar lo que usted dice, por ejemplo, ¿qué pasa de una empresa que tiene en venta, como usted dice, de tal vez yo le diría, una empresa que se dedica a la venta de, de pantalones, ¿ok? Que probablemente la venta de pantalones sean muchas cantidades por año, a una empresa que se dedique a la venta de bienes inmuebles, de propiedades, de apartamentos. Entonces, probablemente las ventas de apartamentos van a ser, no es lo mismo una venta de apartamentos que probablemente sea una, dos o como máximo cinco ventas al año, a una de pantalones que pueden ser 500 ventas al año, ¿verdad? Entonces, ahí la materialidad o el riesgo que tiene, pues obviamente es mucho más alto el riesgo que tiene la venta de pantalones porque son muchas transacciones, ¿verdad? Entonces, la manera de yo revisar tiene que ser más detallada a nivel de pantalones. ¿Por qué? Porque la venta de los edificios, es decir, si son 5 ventas, yo puedo revisar las 5 ventas, las 5 transacciones de todo el año. Sería revisar 5 documentos. Mientras en la venta de pantalones, yo tendría que revisar, no sé, podrían ser 1000 transacciones al año. Entonces, yo debería revisar una muestra. Al ser una muestra ya tengo una seguridad razonable menor, ¿verdad? Entonces tendría que asegurarme que la muestra es suficiente para saber que no hay un riesgo. Por ejemplo, hablando del mismo, eh, sería muy difícil que alguien que quiera hacer fraude se robe o un monto importante de la venta de un edificio que puede ser muchos millones, mientras que pantalones puede ser que una persona saque 5 o 10 pantalones y se esté dando un robo hormiga, ¿verdad? Que sería robos constantes de pantalones. Entonces, todas esas naturalezas, como usted muy bien dice, para yo determinar la materialidad tengo que conocer muy bien cuál es la naturaleza y el giro de la compañía. Después dice, importancia relativa y riesgos de auditoría. En la realización de una auditoría de estado financiero, los objetivos globales del auditor consisten en obtener una seguridad razonable de que dichos estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error, permitiendo al auditor, por tanto, expresar una opinión sobre los estados financieros que están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable e informar sobre los estados financieros y realizar las comunicaciones que establecen la línea de conformidad con hallazgos del auditor. El auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material y el riesgo de detección. La importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, en especial al. Entonces, vea que aquí dice que que la responsabilidad del auditor es realizar las pruebas suficientes para evitar este, emitir eh, una, mm, una opinión, una opinión que no sea correcta. Y dice que el riesgo de auditoría está relacionado al riesgo de incorrección material y al riesgo de detección. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que el riesgo que tiene el auditor es eh, que en sus pruebas defina una prueba incorrecta para determinar si una partida es correcta o no. O sea, que a la hora de muestrear haga una muestra insuficiente y esa muestra lo haga llegar a una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque la cantidad de muestras que revisó no son las suficientes, ¿verdad? Y por lo tanto, al no revisar una muestra suficiente, se le fue un error material. ¿Cómo tiene que ver la materialidad? ¿Cómo que tiene que ver la materialidad con respecto, o la importancia relativa con respecto a, a la cantidad de muestras que voy a revisar? Normalmente el auditor lo que hace es que divide el saldo de la cuenta entre esa materialidad y esa es la cantidad de muestras que va a revisar. Por ejemplo, si yo dije que la materialidad para esa empresa que tiene $1 millón de ingresos, que la materialidad son $50,000,
Entonces, yo para tener una certeza razonable de que eso está bien, debería revisar al menos 20 muestras. ¿Cómo lo hago? El $1.000.000 dividido entre 50.000 me da 20 muestras. Entonces, yo debería revisar al menos 20 muestras para tener una seguridad razonable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa misma compañía que tiene ingresos por, por $1.000.000 tiene activos fijos de $150.000? Entonces, $150.000 dividido entre 50.000, yo debería revisar al menos 3 muestras. Entonces, vea que la importancia relativa lo que me dice es que obviamente a partidas con mayor monto, yo debería revisar en montos mayores, y partidas con montos menores, yo debería revisar menor cantidad y voy a tener la misma certeza. Entonces, ustedes como directores de empresas también deberían manejar ese concepto, ¿verdad? Saber que de acuerdo con esa materialidad le permite, ya entonces ustedes tendrían claro, pero bueno, ¿cuántas muestras reviso? Ok, ustedes agarran el saldo de la partida y la revisan en una materialidad y determinan la cantidad de muestras, que van a revisar. Eso como norma general, ¿ok? ¿Qué deberían además analizar? Si, ok, si deberían revisar más o menos de esos 20 o más o menos de las 3 que dije en activo fijo. Bueno, si ustedes de antemano saben que hay un riesgo importante en una partida de esas adicional a las que conocemos, entonces deberían, ustedes, a juicio de ustedes deberían decir, bueno, yo voy a revisar un poquito más. ¿Qué caso podría ser? Por ejemplo, en caso de que las ventas, si ustedes de antemano saben que en las ventas del periodo, el contador que estaba fue despedido, ustedes tuvieron que despedir el contador porque supieron que el contador estaba haciendo ciertos amaños para poder pagar una mayor comisión a los vendedores. Entonces ya ustedes saben de una situación y entonces debería incrementar la revisión, a pesar de que por materialidad yo debería revisar 20, en este caso, como soy una situación especial, yo debería incrementarlo y eso debería ser a juicio de ustedes. Podría decir, bueno, en lugar de revisar 20, voy a revisar el doble, que son 40. Si en las 20 restantes no encuentro ningún error, yo podría decir, ya estamos a satisfacción. Pero si ustedes revisan 20 muestras y en las 20 restantes encuentran otro error, podrían tomar la decisión de que van a revisar el total de las muestras porque hay un riesgo importante de fraude. Entonces pregunto, vamos a preguntar a Kevin. Kevin, ¿cómo determinaría usted entonces las partidas materiales y lo que acaba de decir, cómo consideraría si hay un riesgo adicional y cómo incrementaría o disminuiría las muestras? Kevin Chávez. Profe, bueno, como usted mencionó, tendría que tomar en cuenta el monto de la cuenta, tomar en consideración el monto de la cuenta y dividirlo por la materialidad, ¿verdad? Ajá. Y esto se podría ampliar en casos especiales como el que usted mencionó sobre el contador, ¿verdad? ¿Sobre el qué? Perdón, ¿qué fue lo último que dijo? Y bueno, que esta revisión se podría ampliar en casos especiales como el que usted mencionó sobre el contador. Exacto, exacto. Entonces, vean que inclusive hay partidas que son importantes. Por ejemplo, si una partida incluye un juicio de la administración, yo podría estar interesado en revisar un poquito más. ¿Por qué? Porque puede ser que como incluye el juicio de una persona, podría haber algún error. Entonces vean que la materialidad mucho es a juicio, pero habíamos dicho también en clases pasadas que el juicio profesional que el juicio profesional tiene que ver con la pericia que tiene un profesional, ¿verdad? Para emitir un juicio, un criterio, todo esto que hablamos, todo esto que acabamos de conversar tiene que quedar documentado, porque yo reviso más o menos muestras, tengo que dejarlo documentado, que es que hay un riesgo de fraude. Con respecto a la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo, algunas consideraciones específicas son: en caso de una entidad del sector público, los legisladores y las autoridades reguladoras son a menudo
principales usuarios de los estados financieros. Además, los estados financieros pueden utilizarse para tomar decisiones distintas de las económicas. La determinación de la importancia relativa para los estados financieros en conjunto en auditoría de los estados financieros de una entidad del sector público se ve, por lo tanto, influenciada por las disposiciones legales o reglamentarias u otras disposiciones, así como por la necesidad de información financiera de los legisladores y del público en relación con los programas del sector público. ¿Qué es lo que dice esto? Esto lo que explica fue lo que les mencioné antes con respecto a las que no es lo mismo una auditoría de una entidad financiera donde principalmente los usuarios podría ser el banco y podría ser los dueños, pero en el caso de instituciones públicas está al escrutinio de mucha gente. Entonces, ya con solo eso, un momentito, que va pasando un cuadraciclo, ya continúo un momento. ¿Sí? Ya, Pedro, ¿me escucha, Pedro? Perdón, es que iba pasando un cuadraciclo y estaba haciendo un bullón. Dígame, Pedro. Ok, que para efectos entonces de la materialidad, vea que cuando es para una empresa pública, el nivel de riesgo es mayor, entonces a mayor riesgo yo debería revisar más cantidad de muestras, es decir, que ahí yo también debería bajar un poquito la materialidad, vea que si a mayor sea la materialidad, yo voy a revisar menos muestras, porque obviamente si yo estoy dividiendo $1.000.000 entre 50, entonces yo incremento la materialidad a 100.000, lo que voy a revisar es, en lugar de 20 son 10, entonces a mayor materialidad, reviso menos. Si la materialidad disminuye, reviso más. Por ejemplo, si la materialidad fueran 25, entonces estaría revisando 40 muestras, ¿verdad? Y lo que les decía aquí es que el criterio no solo es, vamos a ver, en una empresa privada, no es lo mismo revisar, hacer una auditoría en una empresa privada o en el caso de ustedes, en caso de que sean directores de una empresa privada que una empresa pública. ¿Por qué? Porque la empresa pública está más expuesta al ojo público, entonces el nivel de revisión y de certeza que ustedes tienen sobre los estados financieros es mayor. Entonces, al momento de determinar la importancia relativa, ustedes tienen que conocer muy bien el negocio en el que están y quiénes son, sobre todo, quiénes son los usuarios de esos estados financieros. Dice, como ejemplos de referencias, y este es el párrafo que les decía, y vea que aquí no dice un monto exacto, pero dice qué partidas yo puedo utilizar. Dice, como ejemplo de referencia que pueden resultar adecuadas dependiendo de las circunstancias de la entidad, se incluye las categorías de los resultados que figuran en los estados financieros, tales como el beneficio antes de impuesto, los ingresos ordinarios totales, el margen bruto y los gastos totales, así como el patrimonio neto total o el activo neto. El beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas se utiliza a menudo para entidades con fines de lucro. Cuando el beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas es volátil, puede ser adecuadas otras referencias, tales como el margen bruto o los ingresos ordinarios totales. Entonces, en palabras cristianas, ¿qué significa esto? Esto lo que dice es que yo puedo determinar la materialidad con base en cualquiera de estas partidas. Yo puedo determinarlo
como la utilidad antes de impuestos, puedo determinarlo como un porcentaje de los ingresos ordinarios totales o con el margen bruto. ¿Qué es lo que yo decido? ¿Qué es lo que yo decido para determinar cuáles de esas voy a distribuir? Si yo voy a determinar la materialidad como un porcentaje de cuáles de esos, ¿verdad? Si es del patrimonio neto o es de los ingresos. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, en una actividad de servicio, la que define las transacciones o el comportamiento de una empresa, donde se refleja mucho el comportamiento de una empresa en una actividad de servicio, es la partida de ingresos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera como el principal nivel de transacciones. Una empresa de servicios, su principal cuenta de ingresos, ahí es donde registra todo lo que vendió, registra los costos. Entonces, todas las cuentas están estrechamente relacionadas con ingresos. Y además es muy probable que la mayor cantidad de transacciones estén precisamente en ingresos. Entonces, yo podría te decir que los ingresos es la cuenta principal y es la cuenta sobre la cual voy a calcular la materialidad. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo también tomando el ejemplo de que decía antes, de la cuenta de pantalones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la compañía se dedica a vender pantalones? Ok, puede determinar su materialidad con base en los ingresos, ¿verdad? Y con base en los ingresos puede determinar la revisión de las demás partidas. Entonces, les decía que, por ejemplo, una empresa que vende $1.000.000 y que su materialidad es de 50, en ingresos va a registrar 20 muestras, pero que sus activos son de $150.000, entonces sus activos va a revisar nada más 3 muestras. Eso estaría bien. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en una compañía donde sus ingresos son, no sé, $200.000? Entonces define una materialidad de $40.000 o $10.000. Sobre 200.000 define una materialidad de $10.000 y tiene partidas de activos muy importantes porque tiene, por ejemplo, maquinarias muy costosas, repuestos de maquinarias y tiene $5.000 en maquinaria. Entonces, la cantidad de muestras que va a revisar serían muchísimas, muchísimas con respecto a la materialidad definida de ingresos. Entonces, yo ahí tendría que replantearme si efectivamente mi materialidad esté bien o si más bien mi materialidad debería ir como un porcentaje de los activos. ¿Por qué? Porque los activos son la principal partida. Entonces, vea que eso es como el juicio profesional y es ver cuál es la transacción principal y dónde están mis principales transacciones del periodo. Y como les decía, puede ser también que es como el caso eh, que les puse antes de una empresa que venda eh, apartamentos, que probablemente puede tener unas ventas altísimas de $5.000.000, pero resulta que esos $5.000.000 lo componen la venta nada más de 5 apartamentos. Entonces es muy fácil revisar esas 5 ventas porque inclusive ni siquiera no ocupo una muestra, sino que puedo revisar las 5 porque son 5 documentos nada más. Entonces, a final de cuentas, la materialidad es mucho a juicio y para poder tomar esa decisión es muy importante que ustedes como directores conozcan bien cuál es la naturaleza de, de las transacciones de la empresa y cuál es el porcentaje. Cuál es el porcentaje que se va a definir y cuáles son los riesgos asociados. Entonces aquí pregunto, más bien, no sé si tiene alguna duda de otro tipo, en este momento se les puede ocurrir algún otro tipo de empresas y cómo determinar la materialidad. Dijimos que las empresas de servicios, por su giro de negocio, la materialidad debería determinarse con los ingresos. En una empresa que se dedique a ventas de activos y que tengan altos volúmenes de activo fijo, debería eh, determinarse con base en sus activos netos. Y decía también por ahí que las transacciones no pueden ser muy volátiles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo determino una que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las empresas que estaban determinando sus ingresos, sus materialidades con base en los ingresos? Que tal vez para años anteriores estaba bien, pero este año con el tema de pandemia, los ingresos se vinieron abajo. Entonces, si yo determinaba
si yo determinaba mis partidas, si determinaba mi materialidad con base en los ingresos, la materialidad iba a disminuir muchísimo, iba a ser muy baja. Y a pesar de que mis ingresos disminuyeron, probablemente mis activos no disminuyeron. Entonces, a la hora de determinar la materialidad con base en los ingresos, este, a la hora de revisar los activos tenía que revisar muchísimo, ¿verdad? Entonces, se tuvo que replantear la materialidad y determinarla con base en los activos. Hasta aquí queda duda sobre cómo es la materialidad y cómo vislumbrarían su papel como directores ante una posible auditoría y sobre todo la seguridad que ustedes tienen que tener como directores de sus estados financieros. Sí, profe. Ok, aquí voy a hacer unas preguntitas. Vamos a ver, Sofía Navarro. Sofía, yo creo que usted me indique, hasta lo que hemos visto un poco, que me explique de una manera muy breve, cuál es la estructura de la auditoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha visto usted que se hace una auditoría? Pero más importante, ¿cuál sería su papel como directora de una empresa ante esa auditoría? ¿Qué serían las cosas importantes que usted debería definir y cuáles son los procedimientos que conoce hasta el momento que debería hacer como directora? Sofía Navarro. Sofía está por ahí. Por aquí veo a Sofía Navarro, si me puede contestar, por favor. Sofía, le repito la pregunta. Sofía Navarro. Ok, yo por aquí voy a ir tomando nota de las personas que pregunto y no están, porque inclusive me da la sensación de que podría ser de que quedaron ahí y no están, ¿verdad? Entonces sí voy a ir anotando quiénes responden, quiénes no responden y voy a hacer el reporte correspondiente a la cátedra, ¿verdad? Así que hay estudiantes, porque si bien no se puede exigir que la cámara esté ahí, entonces yo no sé si están o no están, porque si hago una pregunta y no me responden, yo no sé si están o no están. Vamos a ver si me puede responder María José, María José Bolaños. Hasta el momento, ¿qué ha visto de la estructura de la auditoría y cuál es la responsabilidad de usted como directora? María José Bolaños. Aquí estoy, profe. Bueno, en cuanto a la auditoría, pienso que como auditor, bueno, hasta el momento lo que hemos visto en general creo que es como examinar información financiera tanto y contable en una empresa, también como auditar a los clientes y departamentos, analizar informes, también como decía usted la parte de la materialidad, que son estos errores o tal vez correcciones que se deben de hacer dentro de los estados financieros, situaciones, para poder entregar a otras entidades, como ejemplo a bancos y además que uno tiene que auditar. Garantizar también, siento que la empresa esté manejando sus activos y todas las cuentas que estén justificadas y salvaguardados de acuerdo con la ley, digamos, lo que nosotros realmente debemos de estar haciendo correcto. También creo que sí, que vayamos Ahora, a cumplir con la ley. perdón, en su papel como directora, ¿cómo determinaría qué revisar y qué no? Papel como directora, bueno, depende mucho de la empresa, como decía usted antes, para yo poder, depende mucho de la empresa las funciones que estamos cumpliendo. Entonces, como decía, en cuanto a los servicios, me voy a ir principalmente por la parte de ingresos. En cuanto a la parte de, si es una empresa de ¿cuál era lo que fue que dijo? De activos, yo me Ujú. voy a ir por los activos netos. O sea, yo tengo que ser consciente de que tanto la parte, eh, que lo que estamos ingresando en la parte de estados financieros no solo sea
porque lo vamos a ingresar, o sea, no por regir con la ley, sino que también así sea para la empresa, porque solo así vamos a demostrar que estamos realizando las cosas de forma correcta y así con nosotros como directores podemos auditar que nuestros resultados están siendo mejorados, que van a seguir adelante, digamos que la empresa está en una situación correcta y que vamos de acuerdo a la ley. Perfecto, gracias. Em, Vamos a recreo, regresamos a las 8:01. Nos vemos a las 8:01.